Sientes un cansancio tan profundo que ya no sabes si es del cuerpo o del alma. No es falta de fuerza, no es falta de fe. Es algo más preciso que eso. Es tu sistema rechazando en silencio una forma de vivir que ya no puede sostenerte. Y en los próximos minutos vas a entender exactamente por qué ese cansancio no es una señal de que perdiste el camino. Es la señal más honesta que tu frecuencia vibratoria te ha enviado en mucho tiempo. Porque hay un momento en el despertar espiritual en que seguir resistiendo no solo no ayuda, sino que bloquea directamente lo que intentas manifestar. Y ese momento está ocurriendo ahora mismo en ti. Quédate hasta el final. Lo que vas a escuchar aquí no se parece a lo que oíste antes. Y si llegaste a este mensaje, no fue por casualidad. Hay un momento en el que el universo deja de hablarte a través de grandes rupturas y empieza a susurrarte por medio del cansancio. Y ese es uno de los momentos más incomprendidos de todo el proceso de transformación interna. No llega como aviso, no llega como señal luminosa, llega como una saturación silenciosa que va creciendo dentro del cuerpo, como una fatiga que no responde al descanso, como una sensación extraña de estar sosteniendo algo demasiado pesado desde hace demasiado tiempo. Quien llegó hasta aquí probablemente conoce ese peso desde adentro. Pasaste la vida entera sosteniendo, resolviendo, resistiendo, respirando hondo antes de seguir, apretando el pecho y llamando fortaleza a todo lo que en realidad era una forma silenciosa de sobrevivir. Durante mucho tiempo, ser fuerte pareció la única manera de no romperte, la única forma de seguir siendo útil, de no caer, de no decepcionar, de no mostrar las partes más blandas de tu alma a un mundo que muchas veces solo supo exigir. Por eso quizá te confunde tanto sentir que algo dentro de ti ya no quiere continuar del mismo modo, como si la energía que antes te mantenía en pie empezara lentamente a retirarse de los viejos lugares. Tal vez eso ya lo estés sintiendo en el cuerpo ahora mismo, en la forma en que los hombros no quieren seguir sosteniendo el mismo peso, en esa respiración que a veces se queda corta, sin razón aparente, en el cansancio del alma, que no siempre se parece al sueño físico. Se parece a algo más profundo, más antiguo, más difícil de explicar, como si tu sistema entero estuviera intentando decirte algo que tu mente todavía no termina de aceptar. La mente aprendió a admirar la dureza, a premiar la resistencia, a convertir el aguante en identidad. Y sin embargo, el cuerpo, que nunca miente del todo, comienza a reaccionar cuando una versión de ti ya llegó a su límite vibracional. Y ahí es donde este mensaje empieza a tocar una verdad que quizá has evitado por demasiado tiempo. Ya no tienes que ser fuerte siempre. No porque te hayas vuelto débil, no porque hayas perdido capacidad, no porque la vida te haya vencido, sino precisamente porque una parte más sabia de tu conciencia ya no está dispuesta a seguir confundiéndose con la armadura. Y cuando eso empieza, aparecen señales sutiles que casi nadie interpreta bien. Se siente como una baja inexplicable en la motivación, como una necesidad extraña de silencio, como una distancia creciente entre lo que antes tolerabas y lo que ahora te pesa. Esa incomodidad no es un retroceso, es el inicio de una reorganización profunda en tu campo energético. Lo que un día te protegió ahora puede estar impidiendo que recibas. Lo que un día te sostuvo ahora puede estar endureciendo el canal por donde la vida intenta alcanzarte de una manera más suave. Eso explica por qué últimamente ya no puedes forzarte igual. Por qué ciertas conversaciones te drenan más de lo normal. Por qué algunos vínculos se sienten demasiado ruidosos. Por qué incluso tus intentos de seguir adelante dejan a veces una sensación de vacío en el plexo solar, como si algo en tu frecuencia rechazara seguir avanzando desde la tensión. Y observa esto, porque es importante. No estás fallando en tu proceso. No te estás quedando atrás. No estás perdiendo tu poder. Estás entrando en una fase en la que la fortaleza antigua empieza a volverse incompatible con la verdad nueva que quieren hacer en ti. Joe Dispenza,
documentó que el sistema nervioso atrapado en supervivencia emite una firma electromagnética que atrae exactamente lo que intenta evitar, no por incapacidad, sino porque el esfuerzo constante genera una frecuencia que el campo interpreta como alerta permanente. Eso es lo que está ocurriendo en ti ahora mismo. Si llegaste hasta aquí y esto está tocando algo real, suscríbete a este canal ahora. Es una forma de decirle al universo que eliges frecuencias que no te endurecen, sino que te devuelven a ti mismo. Y cuando sigamos, vas a entender con más claridad el punto exacto en el que la fuerza deja de ser virtud y empieza a convertirse en prisión silenciosa. La parte más difícil de reconocer no es que estás cansado, es aceptar que aquello que durante años te mantuvo en pie ya no puede seguir guiando tu vida sin cobrar un precio cada vez más alto. Hubo un tiempo en que ser fuerte no fue una elección espiritual, fue una respuesta de supervivencia, una forma de ordenar el caos, de no derrumbarte frente a lo que dolía, de seguir funcionando, mientras por dentro algo se comprimía en silencio. Y por eso tu sistema aprendió a asociar control con seguridad, dureza con madurez, resistencia con valor. El problema es que el cuerpo no distingue para siempre entre lo que te salvó y lo que ahora te encierra. Llega un punto en que la misma estructura interna que antes evitó tu colapso empieza a bloquear tu expansión, no como castigo, sino como una señal de que tu frecuencia vibratoria está intentando mudarse a un lugar donde la defensa constante ya no cabe. Y quizá mientras escuchas esto, notes algo muy específico, una ligera tensión en la mandíbula, una vigilancia suave detrás de los ojos, una forma casi automática de prepararte incluso cuando no hay peligro real, como si tu energía siguiera esperando una exigencia nueva que te obligue otra vez a endurecerte. Eso no significa que estés haciendo algo mal. Significa que tu sistema nervioso aprendió demasiado bien a sobrevivir. Y cuando la supervivencia se vuelve identidad, recibir empieza a parecer arriesgado. Descansar parece descuido. Soltar parece debilidad. Pedir apoyo parece exposición. Y así, sin darte cuenta, puedes terminar rechazando exactamente aquello que tu alma ya está lista para vivir. Porque la vieja fuerza no solo te protegía del dolor, también te protegía de la ternura, de la vulnerabilidad, de la posibilidad de no tener que sostenerlo todo por ti mismo. Aquí aparece el paradoxo que cambia todo en el proceso de manifestación. Lo que un día te salvó ahora puede estar retrasando la vida que intentas atraer. No porque la fuerza sea mala, sino porque la fuerza usada como estado permanente altera tu firma vibratoria. Mantiene tu campo energético en modo de contención. Y un corazón en contención no emite la misma coherencia que un corazón disponible. Por eso algunas personas hacen afirmaciones, visualizan, meditan, repiten que están listas para recibir. Pero en el fondo de su biología, todavía sostienen la postura de quien no puede bajar la guardia. El cuerpo, que guarda memoria, sigue enviando señales antiguas al campo. Todavía no es seguro, todavía tengo que resistir, todavía debo mantenerme firme para no perderme. Eso es más común de lo que imaginas. Y es aquí donde casi todos se confunden. Creen que necesitan más disciplina, más control, más esfuerzo espiritual, cuando en realidad el siguiente umbral no se abre con más tensión, sino con una forma más profunda de verdad interna. No estás siendo llamado a rendirte ante la vida. Estás siendo llamado a dejar de guerrear con ella desde dentro. Y cuando esa comprensión empieza a entrar, los hombros bajan un poco. La respiración encuentra más espacio en el pecho. Y algo en tu plexo solar deja de contraerse por unos segundos. Como si tu cuerpo reconociera antes que tu mente que ya no tiene que seguir cargando la misma armadura. La reprogramación subconsciente no ocurre solo con intención. Ocurre cuando el cuerpo aprende que el peligro ya pasó, que puede existir sin estar preparado para resistir en todo momento. Eso es coherencia cardíaca, eso es alineación real. Y desde ahí, la ley de atracción se convierte en una respuesta natural del campo. Si al escuchar esto,
tu cuerpo reconoce esa fortaleza antigua que ya pesa más de lo que protege, escribe en los comentarios: ya no confundo fuerza con encierro. Deja que esa frase marque en la materia el instante en que tu energía empieza a elegir otra forma de sostenerse. La mayoría de las personas no reconoce el instante en que la armadura empieza a abrirse. No se parece a una revelación luminosa. No se parece a una certeza clara. No se parece siquiera a una decisión consciente. Se parece más a una fatiga que ya no se puede disimular del mismo modo. A una sensibilidad extraña frente a cosas que antes soportabas sin pensar. A una necesidad cada vez más real de alejarte de ciertos ruidos, ciertas demandas, ciertas presencias. Como si tu campo energético hubiera comenzado a rechazar lo que antes toleraba por pura costumbre. Y eso puede asustarte. Porque cuando la dureza fue durante tanto tiempo tu manera de seguir adelante, cualquier grieta en esa estructura parece una amenaza. Cuando en realidad puede ser el primer signo de que tu alma ya no quiere vivir encapsulada dentro de un mecanismo de defensa que se volvió demasiado estrecho para quien estás empezando a ser. Tal vez ya estés notando esa grieta, sin haberle dado ese nombre. Tal vez aparece como una emoción que sube sin permiso cuando alguien te exige demasiado, como un cansancio inmediato frente a conversaciones que antes administrabas con frialdad, como un peso raro en el pecho cuando intentas volver a ser la versión de ti que siempre podía con todo. Observa esto con cuidado. Aquí hay una verdad que casi nadie te dijo. Cuando la conciencia se expande, el cuerpo deja de cooperar con identidades que fueron útiles, pero ya no son verdaderas. Por eso a veces parece que te has vuelto más frágil, cuando lo que realmente sucede es que tu sistema ya no quiere anestesiar la sobrecarga. La sensibilidad no siempre llega como don al principio. A veces llega como interrupción, como una ruptura silenciosa en el personaje que había aprendido a resistir sin preguntar cuánto costaba seguir resistiendo. En ese punto, la mente intenta intervenir. Te dice que estás exagerando, que deberías volver a controlarte, que no es para tanto, que otras personas cargan más. Pero mientras la mente repite los viejos mandatos, el cuerpo comienza a responder con otro idioma. Respiración más corta, presión en la garganta, hombros tensos, nudo en el plexo solar, una sensación de saturación que no siempre tiene explicación lógica, pero que está diciendo algo con absoluta precisión. Está diciendo que la armadura ya no encaja. Está diciendo que la frecuencia vibratoria que antes te sostuvo ahora comprime demasiado tu verdad. Está diciendo, incluso antes de que puedas formularlo, que seguir siendo fuerte del mismo modo sería traicionarte. Y aquí es donde casi todos se alejan de sí mismos. Interpretan la grieta como un fallo en vez de leerla como una apertura. Intentan reparar la armadura en vez de escuchar por qué se abrió. Intentan volver a endurecerse en vez de reconocer que la vida les está pidiendo otro tipo de coherencia. Pero lo que está ocurriendo no es un colapso, es una disolución necesaria. Neville Goddard lo entendía de una manera muy precisa cuando hablaba del estado del ser. Decía que no puedes manifestar desde afuera de lo que ya eres por dentro. Una persona que vive en tensión constante no puede atraer paz. Una persona que vive en alerta permanente no puede atraer abundancia. No porque no lo merezca, sino porque la firma desde la que emite sigue siendo la firma de quien espera el siguiente golpe. Cambiar esa firma es el trabajo real del despertar espiritual. No más afirmaciones sobre un cuerpo que todavía no cree, sino una transformación real en la forma en que el sistema habita el presente, y eso empieza exactamente en la grieta, en ese momento donde la armadura ya no cierra bien, donde la sensibilidad sube sin que puedas contenerla, donde el cuerpo empieza a negarse a seguir funcionando como una máquina de resistencia. No estás colapsando por debilidad, estás dejando de funcionar desde una versión de ti que ya cumplió su propósito. Y cuando eso ocurre, algo muy sutil empieza a reorganizarse. La mandíbula cede un poco,
El pecho encuentra más aire. Los ojos dejan de vigilar por un instante, como si tu biología empezara a aceptar que no todo necesita ser sostenido con tensión para no derrumbarse. Si al escuchar esto reconoces esa grieta silenciosa que nadie más ve, deja en los comentarios: mi sensibilidad no es un error, y permite que esa frase se convierta en una marca física de tu nueva frecuencia vibratoria. Hay una fase del proceso de transformación interna que casi nadie sabe nombrar, y justamente por eso, muchos creen que se están perdiendo, cuando en realidad están atravesando uno de los portales más precisos de todo el despertar espiritual. Es el vacío, ese espacio que aparece cuando ya no puedes seguir resistiendo del mismo modo, pero todavía no sabes vivir sin esa resistencia. No es descanso completo, no es claridad total, no es colapso absoluto, y tampoco es paz estable. Es una tierra intermedia, un umbral extraño, donde la vieja versión de ti empieza a quedarse sin fuerza, mientras la nueva todavía no termina de confiar en su propia suavidad. Y ese espacio puede sentirse profundamente incómodo, porque la mente no fue entrenada para habitar transiciones. Fue entrenada para resolver, controlar, cerrar, definir, empujar. Y cuando no puede hacer ninguna de esas cosas con la misma eficacia de antes, interpreta el silencio como amenaza. Por eso, si últimamente sientes que no eres quien eras, pero tampoco sabes del todo quién estás siendo, no estás retrocediendo. Estás entrando en la zona exacta donde la identidad antigua deja de sostenerte, como si el pecho quisiera abrirse y protegerse al mismo tiempo, como si el plexo solar alternara entre aflojar y contraerse, como si la respiración quisiera ir más hondo, pero algo todavía dudara de si es seguro soltar del todo. Esa oscilación no es inestabilidad espiritual, es recalibración. Es el sistema nervioso aprendiendo a existir sin la orden constante de mantenerse firme, pase lo que pase. Aquí es donde la mayoría intenta volver atrás, intenta reconstruir la dureza, recuperar la eficacia fría, volver a ser la persona que no necesitaba parar, que no sentía tanto, que podía sostenerlo todo sin mostrar grietas. Pero algo ya cambió, y cuanto más intentas encajar de nuevo en esa versión, más vacío se siente el intento, más seco, más pesado, como si una parte profunda de tu conciencia ya no firmara ese contrato interno. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué ahora todo me pesa más? ¿Por qué antes podía y ahora no? La respuesta no está en una pérdida de capacidad, está en una pérdida de compatibilidad vibracional con un modo de vivir que exigía demasiada fuerza y muy poca verdad. La vieja fortaleza te daba una sensación de identidad, una impresión de solidez, y soltarla, aunque duela, te deja por un instante sin personaje, sin papel, sin la antigua certeza de quién eras cuando resistías. Ese es el vacío que duele, no el de la falta de valor, sino el de la transición entre una estructura conocida y una presencia más verdadera. Cuando eso empiece a asentarse, tal vez notes que los hombros bajan apenas un poco más, que la garganta afloja, que una respiración más profunda ocurre sin que la fuerces, como si tu cuerpo empezara a reconocer que no estás siendo abandonado por dejar de resistir, sino sostenido de una forma nueva. Porque este vacío no es ausencia de dirección, es el espacio sagrado donde la vida retira el exceso de control para que puedas empezar a sentir sin armadura. Hay un instante muy preciso en todo proceso profundo en el que rendirse deja de parecer una amenaza y empieza, lentamente, a sentirse como alivio, aunque al principio ese alivio casi siempre llegue mezclado con miedo. Porque para quien pasó demasiado tiempo siendo fuerte, la rendición fue malinterpretada durante años como derrota, como pérdida de control, como si bajar la guardia significara quedar expuesto frente a una vida que antes exigía dureza para no desmoronarse. Pero la verdadera rendición no tiene nada que ver con dejar de tener poder. Tiene que ver con dejar de gastar poder, sosteniendo una estructura que ya no está en coherencia con la verdad de tu alma. Y cuando esto empieza a entrar, no entra primero en la mente,
Entra en el cuerpo, en una exhalación que cae más profundo, en la mandíbula que suelta un poco, en los hombros que ya no quieren mantenerse elevados, como si siempre hubiera una batalla próxima, en el plexo solar que por momentos deja de pulsar en defensa y empieza a recordar lo que es existir sin tanta contención. Ese es el punto que casi nadie ve, y por eso muchos siguen llamando fuerza a lo que en realidad ya es agotamiento organizado. La energía deja de circular con naturalidad. El corazón intenta abrirse, pero encuentra una antigua orden de protección. El sistema nervioso quiere descansar, pero todavía escucha el eco de viejas exigencias. Y entonces aparece la tensión extraña entre lo que ya estás listo para recibir y lo que aún no te permites soltar. La rendición entra justamente ahí, no como un gesto dramático, sino como una reorganización silenciosa. Es el momento en que dejas de empujarte para seguir pareciendo invulnerable y comienzas a reconocer que tu suavidad también sabe sostenerte. Cuando el sistema nervioso pasa del modo de alerta al estado de descanso y receptividad, la coherencia entre el cerebro y el corazón se estabiliza. La reprogramación subconsciente no se activa solo cuando repites nuevas ideas. Se activa cuando el cuerpo aprende que ya no necesita reaccionar desde la vieja memoria para mantenerse a salvo. Ahí es donde algo profundamente espiritual y profundamente biológico se encuentran. Tu energía deja de defender la historia que te hizo fuerte y empieza a permitir la realidad que te pide presencia. No se trata de volverte pasivo, se trata de volverte disponible. No se trata de abandonar tu centro, se trata de abandonar la guerra interna que confundiste con centro. Y tal vez ahora mismo puedas percibir esa diferencia de una forma muy sutil, como si una parte de ti todavía quisiera apretarse, pero otra ya supiera que no necesita hacerlo. Esa es la rendición verdadera. No un colapso, sino una inteligencia más profunda tomando el mando. No una caída, sino una devolución. Como si la vida te estuviera quitando de los hombros el personaje que cargaste demasiado tiempo para devolverte una presencia más limpia, más respirable, más honesta. Y es aquí donde algo se reorganiza de verdad, porque cuando dejas de ser fuerte por obligación, aparece una fuerza diferente, una que no nace del miedo, sino de la coherencia. Si este mensaje está tocando algo real en ti, compártelo ahora con alguien que también necesite recordar que soltar no siempre es perder. A veces es la forma en que el alma deja de defenderse para empezar por fin a recibir. Porque en el próximo tramo vamos a entrar en la frecuencia nueva que se abre cuando la dureza deja de comandar tu vida. Y ahí entenderás por qué el universo no te está pidiendo más resistencia, sino una forma más profunda de verdad. Después de la rendición empieza algo que al principio puede parecer pequeño, casi imperceptible, pero que cambia por completo la manera en que tu energía se relaciona con la vida. No llega como una explosión, no llega como una certeza repentina, no llega como una demostración externa inmediata. Llega como una nueva frecuencia vibratoria, una forma distinta de habitarte, en la que ya no necesitas endurecerte para sentir que tienes valor, dirección o protección. Vivir sin dureza no significa vivir sin estructura ni sin discernimiento. Significa dejar de apretar el alma para sostener una versión de ti que ya cumplió su función. Aquí es donde muchas cosas empiezan a recolocarse en silencio. Tu respiración deja de ser una orden y se vuelve un espacio. El pecho ya no se siente obligado a contenerlo todo. Tu energía deja de emitir solo supervivencia, empieza a emitir presencia. Ya no hay tanta rigidez alrededor del deseo, ya no hay tanto esfuerzo alrededor del merecimiento, porque la vida no solo se organiza alrededor de lo que pides, se organiza alrededor de la identidad energética desde la que existes mientras pides. Cuando tu campo deja de estar en modo de defensa, la información que emites cambia. El universo, que responde a frecuencias y no a palabras, empieza a organizarse de manera diferente alrededor de tu presencia. Las sincronicidades aumentan, las oportunidades aparecen
desde ángulos que antes no podías ver. La antena cambia, y una antena diferente capta señales diferentes. La suavidad verdadera no es ingenuidad, es una forma madura de coherencia. El punto en que ya no necesitas demostrar fuerza a toda hora para saber que estás sostenido por algo mayor que tu propia tensión. La intuición se vuelve más limpia, la percepción más nítida, las señales más fáciles de reconocer, porque el ruido interno empieza a bajar. El cuerpo empieza a enseñarte otra inteligencia, una que no empuja pero dirige, una que no se endurece pero sostiene. Tal vez por eso ciertas cosas ya no te interesan igual. Ciertas presencias ya no encuentran el mismo acceso a tu energía. No es frialdad ni distancia, es reorganización vibracional. Al final de un proceso como este, casi nunca ocurre una gran declaración interna. No hay una certeza espectacular. No hay una sensación teatral de haber cambiado por completo de un momento a otro. Lo que ocurre es algo mucho más silencioso y justamente por eso, mucho más verdadero. Empiezas a notar que ya no quieres seguir relacionándote contigo desde la exigencia de ser inquebrantable, que ya no te resulta natural responder a todo desde la rigidez, que algo dentro de ti dejó de admirar la versión que sobrevivía a costa de sí misma. Y esa percepción marca una frontera invisible entre la vida que sostuviste por obligación y la vida que ahora comienza a pedirse desde otro lugar. Porque el alma, cuando madura de verdad, no siempre te empuja a volverte más fuerte. Muchas veces te pide volverte más honesto. Esa honestidad no consiste en contárselo al mundo. No consiste en convertir tu vulnerabilidad en discurso. Consiste en dejar de mentirte en silencio. En reconocer sin juicio que hubo una época en la que la dureza fue necesaria, pero que seguir adorándola ahora te impediría escuchar lo que realmente necesitas. Consiste en admitir que no todo lo que llamaste fortaleza era paz, que no todo lo que llamaste control era equilibrio, que no todo lo que llamaste madurez era coherencia. Y cuando esa verdad empieza a asentarse, el cuerpo responde antes que la mente. Aquí es donde muchas piezas se unen. El cansancio ya no se interpreta como fracaso, se interpreta como señal. La grieta en la armadura ya no se vive como peligro, se vive como apertura. El vacío entre resistir y soltar ya no parece castigo, parece recalibración. La rendición deja de confundirse con debilidad y se reconoce como inteligencia espiritual. Y la nueva frecuencia vibratoria, esa que al principio parecía frágil, revela su verdadera naturaleza. No vino a quitarte poder, vino a limpiarlo de toda la tensión que lo mantenía mezclado con miedo. Porque cuando la verdad interna ocupa el lugar de la vieja dureza, la energía cambia de dirección. Ya no se usa para sostener una imagen, se usa para sostener una presencia. Ya no se gasta en resistir cada ola, se vuelve disponible para recibir, discernir, crear, sentir y manifestar desde un centro más limpio. Y ese es el núcleo de todo proceso de manifestación real. No se trata de aprender a pedir mejor, sino de aprender a existir diferente. No se trata de perfeccionar la visualización, sino de limpiar el estado desde el cual visualizas. Porque el universo no lee palabras, lee estados. No interpreta intenciones, interpreta frecuencias. Y cuando tu frecuencia cambia de supervivencia a presencia, de contracción a disponibilidad, lo que se organiza alrededor de tu vida empieza a reflejar esa nueva verdad. Neville Goddard describía este proceso como habitar el deseo desde adentro, no perseguirlo desde afuera con ansiedad, sino encarnar en el estado presente del cuerpo la realidad que quieres experimentar. Y eso solo es posible cuando el subconsciente aprende que la suavidad no es peligrosa, que existir sin armadura no significa quedar expuesto, significa quedar disponible para algo que solo puede llegar cuando dejas de bloquearlo con tanto esfuerzo. Hay una última cosa que quiero que lleves contigo de este mensaje, no como idea, como ancla. Cuando vuelva el impulso de endurecerte, cuando la vieja voz diga que debes volver a ser fuerte, detente un momento, no para luchar contra esa voz,
sino para escucharla con compasión. Esa voz no está equivocada sobre el pasado, está confundida sobre el presente. Recuerda un tiempo en que endurecer era sobrevivir. Eso fue real. Eso te sirvió. Merece gratitud. Te pide que confíes en que puedes estar a salvo sin estar blindado, que puedes recibir sin tener que ganártelo con tensión, que puedes ser tú completamente, sin necesitar una armadura que te defienda de tu propia profundidad. Y esa confianza no llega de golpe, llega en pequeños momentos, en la respiración que se profundiza cuando decides no apretarte, en el hombro que cede cuando reconoces que no hay guerra, en la palabra suave que te dices a ti mismo cuando antes solo había exigencia. Eso es el despertar espiritual real, no el que se proclama, el que se habita, no el que se demuestra a los demás, el que se vive desde adentro, en silencio, en los momentos cotidianos que nadie más ve, en la forma en que miras el techo por la mañana antes de levantarte y decides ese día existir desde un lugar más honesto, en la forma en que el cuerpo descansa de verdad porque por fin creyó que el descanso no es una trampa. En esos momentos, invisibles para el mundo pero enormes para tu campo energético, el universo te escucha con más claridad que en cualquier visualización de alta intensidad. Porque en esos momentos no estás enviando un deseo desde la tensión, estás siendo la frecuencia del resultado, y eso lo cambia todo. Si llegaste hasta este punto y sientes que algo en ti está listo para soltar la vieja forma de sostenerse, escribe en los comentarios: estoy listo para existir sin guerra. Deja esa frase como una elección, como el primer movimiento consciente desde tu nueva frecuencia vibratoria. Y si este mensaje llegó a ti en el momento justo, compártelo con alguien que también esté atravesando este proceso sin saber cómo nombrarlo, con alguien que también sienta el cansancio de haber sido fuerte, por si todavía no estás suscrito a este canal. Este es el momento. Aquí construimos una comprensión del despertar espiritual y la manifestación consciente que no depende del esfuerzo, sino de la verdad, que no exige más tensión, sino más presencia. El universo no te pide que seas más fuerte, te pide que seas más tú. Suscríbete y activa las notificaciones. Si este mensaje tocó algo en ti que todavía no sabes nombrar del todo, escríbelo en los comentarios. No para explicarlo, solo para marcarlo. Porque a veces el primer acto de la nueva frecuencia es simplemente reconocer con honestidad que algo en ti ya cambió. Y el universo, que escucha los estados antes que las palabras, ya lo sabe.